Bueno, que Dios les bendiga. Estamos aquí en nuestro estudio dispuestos a inmortalizar unas palabras que Dios ha puesto en mi corazón. Yo soy de los que cuando me llega una idea y tengo la oportunidad de poder reflejarla, pues lo hago, porque a veces Dios pone unas palabras o un sentir en nuestro corazón y bueno, no tener la oportunidad de en ese momento reflejarlo, pues es una pena, ¿no? Pero como aquí tenemos en casa un pequeño estudio de grabación desde donde hacemos todo el trabajo ministerial, desde donde predicamos a Cello, desde donde hacemos radio y también reflejamos algunas que otras inquietudes en un espacio que tengo yo que se llama El Rincón de Eugenio, donde compartimos reflexiones. Pues el Señor ha puesto una palabra en mi corazón, no a tipo de como una reflexión, sino más bien en sí como un mensaje. Así que espero que todos aquellos que escuchen este mensaje les haga tanto bien como a mi vida me ha hecho bien esta palabra. Leemos la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 2 y verso 1 en adelante, es precioso, todos recordarán. Dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11. Principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a seguir leyendo la Escritura, luego entenderán el porqué. Esta vez nos vamos 2 capítulos más para adelante, capítulo 4 y el verso 43. Y dice así, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto muchas cosas que él había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Cuando nos preguntamos a qué fiesta se está refiriendo, nos vamos entonces al capítulo 2 de nuevo, esta vez al verso 23, y dice así,
estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y todos aquellos que habían estado en esa fiesta son los mismos galileos que le recibieron, aquellos que le habían recibido por las señales que Jesús había hecho en la fiesta. ¿En qué fiesta concretamente estaban hablando? Esta fiesta, la fiesta celebrada en Jerusalén, refiriéndose a la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre a causa de ver las señales que él hacía. Pero el verso continuo dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y para decir así abuelo de pájaro, como se suele decir, antes de entrar en el tema que vamos a desarrollar, Jesús conoce tu vida mejor que nadie. No puedes ocultarle nada. Quizás podamos tener una apariencia delante de los hombres, podamos guardar las composturas delante de los hombres, pero hay una verdad que no se puede alterar, una verdad que nadie la puede cambiar, y es que Él no tiene necesidad de que nadie le enseñe lo que hay en el hombre, por la sencilla razón de que Él conoce y sabe todo lo que hay en el corazón del hombre. Y volviendo al capítulo 4, esta vez seguimos leyendo en el verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y atención, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. En Capernaum había un hombre al cual la Biblia describe como un oficial del rey. También se le conoce como un hombre noble. Podíamos también decir un hombre ilustre, un hombre de renombre, un hombre famoso, un hombre con influencia, un hombre de recursos, un hombre respetado. La función que tenía era de hacer de intercesor o de intermediario entre lo que se conocía como la plebe y el rey. Cuando los hombres y mujeres del pueblo tenían un problema y necesitaban la intervención del rey, no podían entrar directamente y tener con el rey un encuentro cuando quisieran o cuando tuvieran un problema. Para eso tenían que pasar por el intermediario. Para eso tenían que exponer el caso al noble oficial del rey. ¿Y cuántas veces este hombre noble, oficial del rey, que vivía en Capernaum, cuántas veces haría de intermediario y llevaría al rey la causa de mucha gente? Problemas
graves que necesitaban la intervención del rey para que el rey los solucionara. Trataría con hombres y mujeres realmente desesperados. Pero resulta que un día en Capernaum un hombre tiene un problema. El hombre que tiene un problema, el oficial noble que hacía de intermediario entre la plebe y el rey, no le puede ayudar, porque da la casualidad que quien tiene el problema es el mismo oficial del rey. Y aunque él tiene un problema, él sabe que su posición no le sirve para nada. Su economía no puede solucionar el gran problema que él tiene. El rey, a quien llevaba causas, conoce muy bien que esta causa el rey no puede hacer nada. Realmente tiene un gran problema el oficial del rey, y esta vez ni su posición le sirve, ni su influencia le ayuda. Hay situaciones en la vida de personas que ninguno de nuestros recursos son suficientes para traer solución. A veces pasamos situaciones donde el dinero no puede solucionar, donde la posición no sirve de nada. Hay situaciones en las que vivimos que son tan trágicas y tan dolorosas, nos desesperan tanto, que yo he titulado a este mensaje La noche oscura del alma. Y este título de este mensaje proviene de un título de un libro escrito por San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma. Ese momento entre el desespero, el llanto y la agonía, y nadie comprende tu dolor. Así estaba ese hombre noble. De esa manera se encontraba este hombre ilustre. Tenía un problema en las manos. El rey no podía solucionar. Su economía no podía hacer nada. Su influencia no servía para nada. Pero dice Juan capítulo 4 y verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, el problema, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino y le rogó que descendiese para que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Eso, mis amados, eso es la noche oscura del alma. Este hombre, cuando se enteró que Jesús estaba de nuevo en Cana de Galilea, él posiblemente en caballería o posiblemente acompañado de alguien, o quizá, quiero yo pensar, que seguramente iría solo. Y el por qué creo que iría solo, porque a su regreso le vemos solos, porque sus sirvientes no le acompañaron. Es ese momento en el que un hombre desesperado, que no encuentra solución por ningún lado, deja a su hijo moribundo, la fiebre poco a poco le está arrebatando la vida. A este hombre su hijo se le escapa de las manos y no puede hacer nada. Y me imagino yo, este hombre caminando desde Capernaum a Cana de Galilea, 35 kilómetros, quizás a caballo, no sabemos si andando o a caballo, pero que recorrió 35 kilómetros. Tuvo que tardar bastante, y este hombre solitario, con la noche oscura de su alma,
pensando si su hijo estaba muerto o quizás todavía la fiebre no había acabado con la vida de su hijo. Había recorrido 35 kilómetros para encontrar a Jesús. Fue en busca desesperado, con una decisión. La decisión es: yo quiero encontrar a Jesús, pero cuando le halle me le quiero llevar a mi casa. Un hombre ilustre, un hombre de influencia, que conseguía todo lo que él quería. Él tenía la intención de ir hasta Cana de Galilea, tomar a la persona de Jesús y recorrer otros 35 kilómetros de vuelta, pero esta vez no ir solo, sino acompañado de la persona de Jesús. Quería llevarle hasta su casa, ponerle frente a su pequeño y rogarle: por favor, sana a mi hijo. Él fue en busca de una persona. Él siempre, este hombre estaba acostumbrado a conseguir todo lo que él quería conseguir y no se daba por vencido jamás. Pero él fue en busca de una persona, pero regresaría únicamente con unas palabras. Imaginaros la alegría cuando este hombre está frente a Jesús. Él sabe que Jesús tiene la solución a su problema. Y Jesús, frente a esa persona, mirándole a los ojos fijamente, escuchando lo que este hombre noble le va a decir, y más que decirle, le ruega: desciende, por favor, sana a mi hijo, está a punto de morir, la fiebre le devora poco a poco. Vengo de Capernaum 35 kilómetros para verte, para rogarte que ruego, por favor, sana a mi pequeño. Y en el verso 48, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este texto no es una pregunta. Si fuera una pregunta, se leería de esta manera: ¿acaso es que tengo que yo hacer milagros y señales para que vosotros creáis en mí? Eso sería una pregunta. Pero Jesús no le da aquí una pregunta. Jesús lanza una declaración de afirmación: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Imaginaros este oficial noble que ha recorrido 35 kilómetros, que se ha hecho una película en su mente. Cuando ve a Jesús, voy a rogarle de esta manera, Él va a venir conmigo, en el camino hablaremos, llegará a casa y sanará a mi hijo. Yo pretendía traerte conmigo, pero Jesús le dice: ¿es que acaso tengo que hacer milagros? Voy a tener que hacer señales, si no, no vais a creer en mí. No se esperaba este hombre noble esta contestación, pero estaba tan desesperado. Estaba tan desesperado que la respuesta a esa afirmación fue Juan 4:49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo se muera. Este oficial entendió. El oficial que todo lo conseguía si quería la fuerza. En 35 kilómetros, la noche oscura de su alma le hizo entender que a la fuerza no consigo nada con él. Que cuando yo quiero ser atendido por Jesús, mis recursos no valen. Mi intelectualidad no sirve.
El intentar yo obligar a Dios a que haga algo no vale para nada. Este oficial entendió que se consigue más rogándole a Dios y no entrar en debates con Él. Porque aunque recibió esa respuesta, el otro siguió rogando: te ruego que desciendes antes que mi hijo muera. Hay un dato curioso. Y el dato curioso es el siguiente. Este hombre que estuvo frente a Jesús rogándole que sanara a su hijo, y Jesús le da una respuesta: ¿tengo que ver acaso? Haré señales y prodigios, si no, no vais a creer. Y él le dice: bueno, te ruego que desciendas antes que mi hijo muera. Y Jesús le dice: vete, tu hijo ya ha sido sanado. «35 kilómetros de regreso a casa». Él creía llevarse a Jesús, pero vuelve solo. 70 kilómetros de angustia. La noche oscura de su alma ha aumentado aún. Pero ¿saben ustedes que este noble se pudo haber ahorrado la noche oscura de su alma? ¿Y cómo? ¿Cómo es que se pudo él haber ahorrado la noche oscura de su alma? Juan capítulo 2 y el verso 12. Después de que Jesús hiciera el milagro en Cana de Galilea, ¿cómo termina? Después de esto, descendió a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Atención. Y estuvieron allí no muchos días. Aunque estuvieron allí no muchos días, la cuestión es que estuvieron en Capernaum unos días. La pregunta es: ¿de dónde era el oficial? ¿De qué ciudad vino? La respuesta: de Capernaum. Entonces, llegamos a la conclusión que este oficial tuvo a Jesús en su ciudad unos días, pero no quiso saber nada de él. Y no quiso saber nada de él porque este oficial tenía recursos y no tenía un problema en su casa. Y como tenía recursos, era importante y no tenía problema en su casa, pensó que no necesitaba conocer a Jesús ni tener un encuentro con él. Y le tuvo en su ciudad y no hizo caso de él. Pero la cosa cambió. La cosa cambió cuando Jesús vuelve otra vez a Caná de Galilea. Y esta vez que vuelve Jesús a Caná de Galilea, ahora sí, el hombre noble que vive en Capernaum, ahora sí quiere conocer a Jesús. La razón es que ahora tiene un motivo que él no puede solucionar, se le muere su hijo. Y ahora sí quiere conocerle a él. Qué lamentable es que tengamos que vivir la noche oscura del alma para correr a los pies de Jesús. Qué trágico y lamentable es tener que vivir situaciones de desespero porque si no, no me acerco a Jesús. Cuando entendamos que Jesús no es el recurso de mis problemas, sino que Jesús es la luz que da
color y sentido a todas las cosas. Que Jesús no es una varita mágica, que cuando le necesito, Él tiene que estar ahí para hacer lo que yo quiera y para manejarle a mi antojo. Me dolió mucho cuando yo leí el texto. Herodes procuraba ver a Jesús, pero procuraba verle por esta razón. Dice, procuraba verle para ver hacer alguna señal de Él. Qué lamentable es que haya gente que únicamente acude a Él en su noche oscura del alma simplemente para manejarle a su antojo, simplemente porque quieren ver de Él alguna señal o porque necesita que Dios haga algo que Él mismo no puede hacer. Y qué pena que Jesús estuvo en su ciudad, quizá cerca de su casa, y no le echó en cuenta ni en falta ni quiso conocerle, pero tuvo que vivir la noche oscura de su alma para correr a sus pies. Que no te tengas, no caigas en el error de este oficial, que tengas que vivir la noche oscura de tu alma para gustad y ved que Jehová es bueno. Y bienaventurado el hombre que en él confía. Cuando este hombre se enteró que Jesús estaba de nuevo en Cana de Galilea, él, como todos los que vivían a su alrededor, sabía lo que Jesús había hecho cuando la primera vez vino a Cana de Galilea, que él lo que hizo. Ahora entienden por qué he leído Juan capítulo 2, cuando Jesús estaba en Cana de Galilea, en unas bodas. La Biblia dice que Él convierte el agua en vino. ¿Qué es este milagro? Un milagro instantáneo. Y al convertir el agua en vino, Jesús hizo un milagro visible y gustativo. Dios hizo un mensaje visible porque convirtió el agua en vino. Hizo un milagro gustativo porque gustaron de ese milagro. Y el maestresala dijo, es lo mejor que he probado. Digo una entresacada del tema y volvemos. Si te preguntas por qué Jesús les dio vino o convirtió el agua al vino, lo primero es porque faltaba el vino. Pero ¿por qué Jesús les da el mejor? Bueno, porque Jesús no sabe hacer las cosas mal. Cuando Jesús hace algo, lo hace lo mejor. Y Jesús les dio el vino. Lo que los demás hicieron con el vino fue cosa suya. Jesús te ha regalado tu vida y te ofrece la mejor de las vidas. Pero lo que hagas con esa vida es cosa tuya. Y como este oficial sabía lo que había hecho cuando estaba en Cana de Galilea, un milagro instantáneo, visible y gustativo, pensó el oficial, si ha vuelto a Cana de Galilea, sorprenderá con un milagro semejante. Ahora hará un milagro visible. Iré y rogaré a él y hará un milagro extraordinario, y como él antes hizo visible y gustativo, pues será semejante. Pero ¿saben? Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queramos, de la manera que nosotros queramos, cuando nosotros queramos y como pensamos. Porque vuelvo a repetir, Él no es una varita mágica. Y habrá formas en su vida que quizás Dios se manifieste a su vida haciendo milagros visibles y gustativos, pero oigan, esa será principio de señales. Puede que hayas visto en otros tiempos Dios hacer milagros de esta manera, pero la primera señal fue un milagro visible y gustativo. La segunda señal que hizo Jesús en Cana de Galilea
fue esta: decirle a un hombre noble: vete a tu casa, tu hijo ha sido sano. Esta vez, Jesús no haría algo visible y gustativo. Únicamente entraría en juego la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe está relacionado con el futuro y lo invisible. Aquí ya no hablamos de algo que se ve, sino de algo que se cree. Y dice la Biblia: y aquel oficial. Capítulo 4 y verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La primera señal visible y gustativa, la segunda señal que Jesús hizo en Cana de Galilea, estaba relacionado con la fe. Creer en la palabra de Jesús. De vuelta a casa, sin milagros visibles. De vuelta a casa, dejó a su hijo moribundo a punto de morir. Llegó pensando que quizá antes de ver a Jesús su hijo había muerto. Pero cuando volvió, volvió sin dudas, porque había creído en la palabra de Jesús. De regreso, de vuelta a casa, la noche oscura del alma ya no era tan oscura, porque por medio había una palabra de la boca de Dios y alguien que la había recibido y creído. Cuando ya descendía él, cerca de su casa, sus discípulos salieron a recibirle, o sus siervos salieron a recibirle, y le dieron las buenas diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó: ¿a qué hora ha comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió, el hombre noble, el hombre ilustre, el hombre de recursos, que se le habían acabado todos los recursos, que había empezado a vivir la noche oscura de su alma, que fue en busca de Jesús pero solamente se trajo una palabra, que fue en busca de una persona pero se llevó una palabra creyendo en su corazón. Entonces entendió que aquella hora era en la que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y dice la Biblia: y creyó él y toda su casa. Esta es la segunda señal que Jesús hizo en Cana de Galilea. Cuando él descendió y vio que su hijo estaba sano, que la fiebre le había dejado, esa fiebre que seguramente hubiera acabado con su vida, él no dijo: quizás han sido los médicos que han venido a visitarle, o es que la fiebre le ha dejado igual que le ha venido. Él atribuyó el milagro a quien realmente se lo merecía y quien realmente lo había hecho. Jesús había hecho el milagro, había lanzado la palabra y alguien la había creído en su corazón. A veces vivimos la noche oscura del alma, a pesar de que no hemos querido saber nada de Dios cuando todo nos ha ido bien. Han empezado los problemas, las angustias, la desesperación. Hemos empezado a vivir la noche oscura del alma y hemos descendido a tener un encuentro con Jesús. Hemos reconocido que Jesús es necesario en la vida, porque cuando vivimos la noche oscura del alma tenemos que acudir a Él porque no hay recursos en ningún lado. Y hemos reconocido que Dios es Dios de todo recurso. Y de camino a casa,
después de la noche oscura del alma, cuando la noche oscura se ha desvanecido, porque has brillado el sol de justicia y ya no hay oscuridad, ya no hay angustia, ya no hay problemas. El milagro no lo hemos atribuido a las cosas que realmente debería haber atribuido, y es a la persona de Jesús. Decimos, bueno, esto se ha solucionado porque tenía que solucionarse, y hemos buscado la solución y hemos dicho que la solución no la ha traído Dios. Bueno, que esto se ha solucionado porque yo ayer dije esto, hice lo otro, o porque alguien me ha venido y me ha dicho. Y cuando Dios ha hecho que tu noche oscura del alma desaparezca, la gente ha tendido a no ser agradecida a Dios. A veces vamos con nuestro corazón dolorido y Dios la arregla, y a quien menos agradecemos el milagro es a Dios. Pero este oficial termina de la mejor manera. Creyó él y le dijo a toda su casa: creed en él, porque verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. El milagro lo atribuyó a quien realmente tenía que haberlo hecho, a Jesús. Resumo. Jesús está pasando hoy y se ha quedado en Capernaum, en tu ciudad. Jesús está pasando cerca de ti. Quizás ahora no estés viviendo la noche oscura del alma, pero hoy te invito, si no le tienes en tu corazón, yo te invito a que aceptes a Jesús como el Salvador de tu vida. Quizás digas, no le necesito ahora, soy un hombre noble, un hombre ilustre, soy un hombre con recursos, yo soluciono problemas, yo me pongo frente al rey, yo hago de intermediario, no le necesito. Pero ¿y cuando te venga la noche oscura de tu alma? Cuando tus recursos no sirvan, no valgan para nada, ¿a quién vas a acudir? ¿Querrás acudir a Jesús? Él siempre estará allí para recibirte y para obrar un milagro y sacarte de la situación dolorosa. Pero digo yo, te puedes ahorrar la noche oscura del alma ahora que le tienes en Capernaum. Si hubiera creído en Jesús antes, quizás si hubiera hablado con él y lo hubiera conocido cuando estaba en su ciudad, si quizás le hubiera invitado a su casa antes que su hijo empezara a empeorar, si hubiera ahorrado 70 kilómetros de una noche oscura del alma. Por eso te invito a que, si no tienes a Jesús en tu corazón, le digas estas palabras: Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das hoy de poder entablar una amistad contigo. Hoy que me has dado la oportunidad que está cerca de mí de poder conocerte, te pido que entres a mi vida para poder conocerte. Quiero saber cómo es que tú eres. Y aunque no esté viviendo la noche oscura de mi alma, quiero tener una relación contigo, porque yo sé que contigo me ahorro muchas noches oscuras del alma. Quiero invitarte a mi vida como el dueño y el salvador, dándote gracias por tu muerte en la cruz, por haber ocupado mi lugar.
y la oportunidad que me brindas de conocerte. Entra en mi vida y ayúdame a conocerte cada día más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice la Biblia, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que Dios les bendiga mucho y recuerden que no haga falta vivir la noche oscura del alma para tener un encuentro con Él, pero si acaso la tienes, Dios siempre estará dispuesto a hacer que esa noche oscura del alma se convierta en un día soleado. Bendiciones y un abrazo.